En este caso, el curador estudia el panorama fotográfico, descubre talentos, sugiere la compra de los portafolios y crea formas de divulgación como libros, exposiciones, entre otros dispositivos para divulgar el material. Como un ejemplo breve está Clement Cherou, conservador jefe de fotografía del Museo de Arte Moderno, el MoMA, quien recientemente ya anunció que se va a Francia a trabajar en la colección Cartier-Bresson. También José Roca hasta el 2015 creo que ejerció como curador adjunto de arte de América Latina en la Tate Gallery. Como ven, un curador siempre puede estar, puede estar o en un cargo solo o en cargos adjuntos, porque las colecciones, mientras más grandes, más curadores necesitan. En la Biblioteca Nacional de Venezuela, Sagrario Berti era la curadora cuando yo entré a trabajar allí, de la colección de fotografía. Posteriormente, cuando ella se va, yo ejerzo como curadora de colección. Y recuerdo también que era muy importante, aparte de sugerir la compra de portafolios, tener en cuenta el manejo de los presupuestos. Estar muy consciente que teníamos un presupuesto anual para hacer la adquisición de material. Entonces, esto también requiere conocimientos administrativos, burocráticos, porque por fechas o por cifras se pueden perder se puede perder la opción de comprar un buen portafolio. También el trabajo que hace Vasco Cinetar en el archivo, anteriormente Archivo de la Fotografía Urbana, es justamente el de conformar la colección de acuerdo a criterios. En la Biblioteca Nacional nosotros tenemos un criterio de colección bien definido, así como en todas las instituciones. Hay criterios bien definidos. En nuestro caso era material que fuese documental, documentalista, venezolano, venezolanista. Es decir, podría ser un fotógrafo extranjero que fotografiara a Venezuela, como por ejemplo en el caso de Christian Belper. Y el portafolio de Christian Belper se adquiere justamente por su importancia de su recorrido por los llanos y recorrido por las zonas indígenas. Y también de autores que en ese momento estaban apenas siendo reconocidos, como es el caso de autores como Ángela Bonadíes fueron adquiridos en esa época, porque ya se sabía por la forma y la seriedad en que abordan su trabajo fotográfico, se sabía muy bien que su proyección iba a ser estupenda, tal y como ha sido, ¿no? No se adquirían, por ejemplo, obras de arte en la Biblioteca Nacional porque nuestro sello era documental, documentalista, un trabajo documental. Mientras tanto, en museos venezolanos sí se adquirían obras de arte de Alexander Apóstol o de Rambo Fran, etc. Bueno, el otro rol del curador es el curador en una exposición. El curador de exposición es el rol que ejerce para divulgar obras en una sala de exhibiciones o en un circuito, ¿sí? Ya sea que sea una exposición nacional o que tenga además un circuito de exhibición, sea itinerante o itinerante internacional también. Bueno, este curador en este rol crea el guión curatorial, selecciona a los autores o las piezas del autor, sugiere al museógrafo el lugar que ocuparán en sala, es un trabajo conjunto con el museógrafo, y por supuesto tiene el control completo del catálogo. Un ejemplo, de esto sería el rol que ejerce Humberto Valdivieso en las salas de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, o José Antonio Navarrete en Art Media Gallery, que es una galería especializada en fotografía de Miami, o a veces también supe de trabajos del equipo curatorial de investigadores en museos nacionales de Venezuela, que se creó bajo la figura de anónima, no se mencionaba curador o curadores, o también el trabajo que se hace en salas como la TAC o la Sala Mendoza, que es un equipo curatorial y de investigadores coordinados por el director de sala.
Bueno, y también me gustaría hablar del curador como editor. Es el rol que se ejerce para divulgar obras en libros y o publicaciones, portafolios, venta de portafolios, portafolios para colecciones, ediciones de trabajos, incluyendo también las redes sociales. Por eso es que en las redes sociales se habla de curador de contenido, aunque ahorita se cambia a creador de contenido, porque el concepto de curador era realmente más ligado al arte. Bueno, el curador como editor define la intención de la publicación, selecciona las piezas del autor o de los autores, los pone a dialogar, sugiere el lugar que ocuparán en la publicación y coordina totalmente la publicación. Un ejemplo de esto tengo compañeros venezolanos como Douglas Monroy, en Monroy Editor, es su firma, desde Nueva York, a nuestro compañero de mesa, Alberto Asprino, quien ha trabajado y ha sido seleccionado como curador para múltiples exposiciones y galerías, a nuestro profesor Wilson Prada, editor de portafolios, especializado en seleccionar mejores imágenes para crear portafolios de autor. Vasco Cinetar, también lo menciono desde el archivo, anteriormente Archivo de la Fotografía Urbana. Y, por supuesto, Santiago Escobar Jaramillo, en la editorial Raya Editorial, quien tiene una línea de fotolibros totalmente curada por él y cuyo concepto es de lo fuerte que es, porque Santiago ha establecido los lineamientos de la editorial a partir del fotolibro expandido. Bueno, y cierro con esta cita de mi autor favorito, curador contemporáneo. Es la persona que une a generaciones de curadores, de maestros curadores, abuelos curadores, ¿sí? Con nuestras generaciones. Este es uno de mis libros de cabecera, lo recomiendo. Se llama Breve Historia del Comisariado, de Hans Ulrich Obrist, curador de la Serpentine Gallery. Y bueno, dice en una entrevista que le hacen al final de este libro, esta frase que me encanta. Los comisarios deberían ser como derviches, girar alrededor de las obras de arte. Tiene que haber total seguridad por parte del danzante para que todo empiece. Pero una vez iniciada la danza, no tiene nada que ver con el poder ni con el control. Hasta cierto punto se trata de aprender a ser vulnerable, de ser receptivo a la concepción del artista. También me gusta la idea, dice él, del comisario o crítico como suplicante. Consiste en olvidar todo lo que uno cree que sabe, incluso en dejarse perder. Les doy las gracias por haber compartido conmigo este espacio. Gracias por la invitación que me han ofertado, expandido. Saludos a mis compañeros de mesa y espero les haya gustado mi intervención. Muy bien, pues ahí tienen ustedes esta magnífica introducción, ¿no? Que nos aporta aquí la maestra Vilena, que no está presente en la mesa. Pues, nos deja ahora sí que con un buen sabor de boca, nos introduce muy bien a la temática en rasgos generales de lo que sería la práctica curatorial, y yo creo que esto nos sirve muy bien de impulso, ¿no? Para abrir ahora sí las participaciones de quienes nos acompañan, ¿no? Nos hacen el honor de acompañarnos. Entonces, pues yo creo que sin más preámbulo podemos darle la oportunidad al maestro Martín Murcia para que comience con estas labores. Ya tiene los permisos para compartir pantalla, si así lo desea, y pues lo Perfecto. escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para mí son las 10:30 de la noche en este momento. Estoy en Madrid, así que les deseo a todos un muy buen día por allí. Mi
mi profesión de semiólogo, mezclada un poco con mi pasión y mi profesión de fotógrafo, siempre me ha llevado a tener un espíritu un poco crítico con respecto a algunos patrones que me son visibles a la hora de mirar y observar cómo se ejercen determinadas funciones y disfunciones del oficio curatorial, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas que aparecen en un subnivel del oficio curatorial que están visibles a veces en el texto curatorial y a veces en otros lugares de la función curatorial. Entonces, aunque parezca un chiste, hay funciones y disfunciones textuales que a mí me parecen interesantes a la hora de evaluar el ejercicio curatorial. Nosotros sabemos que los textos a lo largo de la historia o toda creación de sentido, por ejemplo, las que están relacionadas con el arte, tienen de alguna manera dos funciones a las cuales podríamos reducir, y perdonen el reduccionismo por falta de tiempo, que una es la función poética y la otra es la función retórica, y por eso también viene muy bien la idea de muchas veces del curador como editor, ¿no? Porque de alguna forma está tomando un montón de instrumentos y reconstruyendo, tratando de reconstruir o de crear un nuevo sentido o de poner o en función de diálogo o contrapunto determinadas cosas. Entonces, en este caso, me voy a valer de alguna de las ideas de Gombrich en relación al arte, que hablan un poco qué es lo que se está preguntando un fotógrafo, ¿no? En este doble rol, a veces los fotógrafos ejercemos el rol de comisarios o de curadores o de editores de la obra de tercero, y otros fotógrafos nos editan, nos comisarían o nos curan nuestras obras. El problema que surge es que también hay una función retórica, es decir, el curador junto con el artista están ejerciendo de alguna forma la función de persuadir y de tener cierta elegancia y cierta eficacia persuasiva, y esto también genera otro tipo de disfunciones. Voy a ir un poquito más rápido aquí. Todo esto estaba muy bien hasta que entró también en este escenario, en la década del 60, en el 67, entra Derrida y también el curador se hace cargo muchas veces de deconstruir determinado corpus de obra y cuerpos textuales e ideas recurrentes que vienen de otros lenguajes y de otros oficios, e instalar y armar y de alguna manera ejercer el rol de curador, pero a la vez en un espacio borroso de coautor. Esto también está muy bien, ¿no? Derrida nos ha introducido en las ideas de lo extraño, nos ha introducido también en la idea esta cuestión de la extrañeza, de la cual como curadores nos podemos valer de esto, y dice también que hay un canon, ¿sí? Y Derrida lo define sabiamente como un problema. Y aquí es donde para mí comienza el problema de que estamos, sin quererlo, muchas veces contribuyendo, creando, armando este golem que podríamos decir es el nuevo canon, ¿eh? Y es el canon curatorial. ¿Cuál es el canon curatorial? El canon curatorial se ve justamente no en el lenguaje no articulado, no en el lenguaje no codificado, sino en el lenguaje codificado, ¿eh? Esta cosa que empezamos a ver, y a veces con mis tutores y mis profesores del máster, yo les contaba lo que hacía en mi trabajo y les decía, ¿qué tal si yo proceso todos los artist statements que me encuentre por ahí? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me voy a encontrar si yo someto? Me voy a encontrar esta idea del espacio de interpretación, de fusión de horizontes entre el artista, la obra, el espectador, el curador. ¿Me lo voy a encontrar? En esta deconstrucción que yo haga mediante herramientas de análisis semiótico textual duras que tienen que ver con la semiestadística, ¿me voy a encontrar verdaderamente con esto? ¿Me voy a encontrar al artista como individuo activo y al comisario como individuo activo sobre la obra? Y entonces, en un momento dado, quise salir de la duda y de alguna manera empecé a someter, y de alguna forma clasifiqué y analicé a aproximadamente unos 1100 textos curatoriales.
al analizar estos textos curatoriales, me empiezo a dar cuenta que de alguna manera estamos yendo sobre nuestros pasos y estamos formando un nuevo canon curatorial, que es un canon de obligación, de retroalimentación endogámico, de pseudo-validación por medio de una pragmática de texto falsa. ¿Por qué? Porque me empecé a encontrar casi siempre con las mismas palabras. Me empecé a encontrar casi siempre con las mismas secuenciaciones de ideas. Me empecé a encontrar todo el tiempo con las mismas estructuras pragmáticas en orden a tratar de encontrar un esquema de persuasión verdaderamente indefinible. Es decir, bueno, esto es lo que hay que colgar en una pared blanca, esto es lo que hay que poner en el prólogo de un fotolibro y esto lo vamos a hacer así. Voy a dejar de compartir para mostrar muy rápido cómo funcionaría esto de una forma un poquito más interactiva para que lo podamos ver. Perdonen que vaya tan rápido, pero no quiero usurpar el tiempo de nadie, pero les voy a mostrar un poquito cuáles son, cómo funcionan estas redes de palabras. Si nosotros vemos el discurso como una esfera, fíjense, está el mundo, está la fotografía, están las relaciones, la vida, y cada uno de estos círculos que vemos es el volumen que estos ocupan y siempre se repiten los mismos patrones de interacción semiótica, ¿sí? Por otro lado, lo mismo ocurre con las relaciones que tienen que ver con el sentir, con la declaración, con el tema del artista, con la idea del cuerpo, con la idea de la energía. Todo esto siempre se está repitiendo de una forma, si se quiere, patronizada. Y bueno, y esto es una típica nube de palabras, pero no hecha con un procesador de nubes de palabras de Internet, sino hecha de alguna manera con un programa de minería de textos y con un enfoque semio-estadístico sobre el texto. Y por lo tanto, acá se ve bien claro, de alguna manera, qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos poniendo sobre la pared. Obviamente, hay un montón de excepciones, hay un montón de aire fresco, pero verdaderamente, hoy en día, cuando me enfrento a un texto curatorial, no dejo de ver esto. Me preocupa como fotógrafo, me preocupa como comisario y fundamentalmente me preocupa porque estamos haciendo de alguna manera una pragmática y que es poco, si se quiere, didáctica a la hora de explicarle a la persona que se enfrenta a los proyectos artísticos y sobre todo los que tienen que ver con la imagen o con lo audiovisual, está cada vez más criptográfico y cada vez más difícil de entender para un espectador común, ¿sí? Estamos cerrando la puerta de alguna manera a ejercer esa función verdaderamente retórica o de educación, e inclusive nos estamos refugiando en una función excesivamente críptica desde el lado de la poética. Entonces, por esta razón, dicho esto, obviamente que hay en el mercado, y tengo la obligación de mostrarlo aquí, hay elementos y herramientas. Voy a volver a la presentación. Elementos y herramientas que marcan un poquito estas condiciones, ¿sí? Segundo que... Aquí. Entonces, voy a mostrar aquí. Hay dos tipos discursivos, dos modos de pensamiento. Hay una función narrativa que se está intentando, ¿sí? Y hay una función argumentativa que también se está intentando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta idea, que es la idea formal, que cuando todos releemos Espejos y Ventanas está explicada perfectamente en ese texto, estaríamos escapando por la ventana de esa idea y reflejando demasiados egos en esa interacción. Entonces, estamos yendo de la argumentación pura, olvidándonos de la narración, olvidándonos de que aquellos que nos exponemos a una obra o que vamos a ver una exposición, además de querer que nos persuadan de que lo que estamos viendo es eso, somos seres argumentativos. Entonces, todas estas ideas muy básicas del texto curatorial,
del concepto curatorial y de todo lo que estamos escribiendo, y me incluyo porque siempre trato de no, pero caigo en el patrón del texto curatorial, esta cosa de qué debo decir, cómo lo debo decir, por qué lo debo decir, a veces queda más del lado del comisario que del artista, y esto creo que es un tema que debemos discutir y tenemos que volver a releer, ¿sí? Por lo tanto, todas estas cosas que todos los que estamos aquí conocemos, deberían estar o deberían dejar de estar filtradas por patrones, deberían dejar de estar filtradas por, de alguna manera, la jerga propia del lenguaje endogámico del curador, ¿sí? Esta idea de volver a ser mendigos, ¿sí? Y de volver a olvidarnos un poco de nuestras ideas, nuestras formaciones, nuestras teorías, nuestras propias semióticas, para poder volver de alguna manera a un encuentro entre curador, público y artista, que creo que debería ser más llano. Y esto de decir llano no quiere decir más simple ni más básico, ¿no? Entonces, voy a mostrar aquí dos ejemplos muy burdos de esto, pero me parece importante tenerlos en cuenta, porque si en este momento lo que nosotros hacemos como comisarios los puede hacer una máquina, hay algo que no estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, voy a volver a una página de internet y les voy a mostrar, creo que lo deben conocer, pero me parece interesante, que me parece muy bueno esto. Voy a mostrar aquí, perdonen, voy a volver a compartir. Esta es una página de internet, no las voy a mostrar todas para no irme de tiempo, pero esta es una página que se llama Arctic Blogs. Si alguien quiere que escriba un texto curatorial en inglés, lo voy a escribir en este momento. Vamos a poner que soy un señor que se llama Martín Murcia, que es mi nombre. Perdón, Murcia, aquí. Entonces, que nací, obviamente, en 1971. Nací en la Patagonia. Sí, en Argentina. En una ciudad que se llama Comodoro, enfrente de las Islas Malvinas. Y entonces me dedico a la fotografía. Me gusta la abstracción, la apropiación, el lenguaje, la memoria. Sí, voy a elegir entonces, perdón, la apropiación. Entonces le voy a decir que me genere un texto. Y aquí tengo un texto curatorial con todas, si se quiere, los giros, las aportaciones teóricas, pragmáticas, sintácticas y semánticas, obviamente está en inglés, lo podríamos traducir con algún traductor, para obtener un texto curatorial. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las inteligencias artificiales, el uso desmedido de jerga, el uso desmedido de términos curatoriales, nos está un poquito separando de la idea del curador que tan prístina o de manera tan prístina puso mi colega al empezar este texto. No es mi ánimo polemizar, pero me parece que entre colegas y entre usuarios deberíamos repensar un poquito hacia dónde estamos mirando. Eso es todo, espero no haberme ido con el tiempo. Les agradezco muchísimo su atención y quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Martín. Esto, en verdad ha sido sorprendente, ¿no? Yo creo que me quedé con la boca abierta con esta última opción de emplear estos medios informáticos que prácticamente están al alcance de todos para generar un texto así tan fácil, ¿no? De pronto uno se rompe la cabeza queriendo generar ideas nuevas y pues bueno, parece que ya todo está como archivado por allí en la red, de tal suerte que una serie de combinaciones ya nos permite articular ahí una cosa más o menos inteligible. Me parece muy interesante este planteamiento y muy necesario, muy pertinente el cuestionamiento, ¿no? Sobre el propio accionar del curador
como este agente que, pues, que tendría a bien incentivar la creación artística y su difusión y su preservación, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien lo señalaba la maestra Vilena. Aquí un poco como pregunta al aire, Martín, a ver si más tarde nos Sí, puede abrir el panorama en ese sentido. Hace unos años este teórico del arte, Boris Groys, hablaba de que quizá lo propio de nuestro tiempo sea precisamente haber llegado a ese punto o ese límite sobre la explotación de lo nuevo, ¿no? Como categoría estética o como horizonte hacia el cual movernos. Si en todo caso esta sería una posibilidad de que en realidad esta opción de lo nuevo o esta obligación de seguir proponiendo cosas nuevas haya llegado al límite, entonces esta situación que tan claramente expone sería la muestra evidente o cómo podríamos nosotros esquivar pues ahora sí, esta muralla, ¿no? Que tenemos enfrente. Pues lo dejo así un poco para ver si hace sentido mi pregunta y más adelante poder retomarla, ¿no? Muchas gracias, perfecto. Martín. Muy potente la ponencia, muy oportuna también. Y pues, vamos a concederle ahora el uso de la voz al maestro Wilson Prada. Entonces, pues, adelante, maestro. Lo escuchamos. No sé si se salió de la sala, ahorita lo vi, estaba aquí con nosotros, maestro Wilson. Creo que manifiesta problemas de conexión, así que no sé si pasamos o esperamos un momento. Pues yo creo que podemos, si no nos escuchó, podemos continuar con el maestro Alberto Esprino. Tendría la oportunidad de exponer y luego volvemos con Wilson. Adelante, maestro. En las dos presentaciones de mis colegas me está entrando una picazón polémica. No sé. A ver. Tengo muchísimo material que he revisado y tengo que darle las gracias a todo el equipo de ustedes, sobre todo a Milena Figueira por haberme permitido entrar en un escenario tan particular y tan complejo como es el pensamiento curatorial de los fotógrafos, ¿no? Cuando presentaron a todos los ponentes, yo soy el único que no soy fotógrafo. Y me alegro. Creo que mi aprendizaje ha sido de la vida. El retrato existencial me lo ha dado la experiencia y he tenido la suerte pues de encontrarme maestros en mi cotidianidad y en mi desarrollo existencial. Esto creo que se fue la imagen. Yo no me veo. Bueno, en todo caso, no se ha dicho en mi currículum, pero sí quiero destacar que antes de ser curador, yo he sido artista plástico o creador visual. Desde el año 1975, cuando estudiaba arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. A raíz de graduarme y con toda la relación que yo pude tener en la ciudad universitaria de la Universidad Central, que es Patrimonio Universal, pues estuve en contacto con los grandes creadores. Y eso para mí fue una formación inmediata, cotidiana, que la tenía en el día a día. Y eso me enseñó a ver más allá, a tocar las imágenes, a meterme debajo de las nubes de Calder en el gran auditorio del aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Entonces me siento afortunado de que tuve esa oportunidad y en mi primer trabajo tuve a Roberto Guevara, que era un poeta, un escritor y una persona que miraba más allá de la cotidianidad para hacer de la mirada un espectro y una relación de vida. Yo me formé allí
y pude acompañarlo por toda Venezuela con exposiciones itinerantes en mi primer trabajo. Después pasé a la Fundación para la Cultura de las Artes de la Gobernación del Distrito Federal y allí me relacioné con un vínculo social que era el objetivo de la presidencia de Fundarte, y tuve esa relación con lo humano, Y no creo que me den los 10 minutos, ni siquiera voy a llegar al 90% de lo que quiero decir hoy, pero sí quiero asentar de que mi formación, por suerte, no la encontré en los libros, ni estuve leyendo a los grandes autores que siempre citan, sino en la autoría de la vida. Tenía un compañero de trabajo, Isidro Núñez, que falleció a los 60 años, pero era el fotógrafo de Fundarte, y tenía al frente de mi oficinita, al frente de mi oficina tenía un cuartito que me llamaba mucho la atención. Y yo un día le dije que quería entrar, y nada menos que era el cuarto de revelar. Y allí se metía con todas esas luces apagadas y empezaba a mover en esos ácidos y en esas aguas fotográficas la imagen de lo que había registrado, y después le iba dando vueltas y vueltas, iba apareciendo como un milagro la imagen, y después las colgaba y se iban como aclarando, y después esos negativos que eran como una suerte de cielos que rodeaban ese pequeño cuarto. Allí entendí lo que es la vida de la fotografía. Y en Fundarte se organizaban muchísimos salones de fotografía pioneros en los años 80, y ahí conocí una gran cantidad de gente. Y en paralelo también conocí a José Sigala, el primer premio nacional de fotografía en Venezuela, y que era un mago del mirar. Estuve muy cerca de él, murió muy tempranamente en el 2009, a los 45 años, y después tuve ese regalo de la vida con nada menos que el maestro Luis Brito, que fuimos amigos, nos quisimos, nos amamos intensamente desde el mirar y el vivir la cotidianidad que nos rodeaba, y me obligó a atreverme a escribir sobre fotografía. Inclusive su último texto me lo pidió, y fue prácticamente el último texto en vida. Así me formé. Y en paralelo, como artista, iba visualizando, y quiero mostrar esto que es un revelador. No sé si se ve yo aquí. Ajá. Esto que está aquí, por mucho tiempo yo hice cerámica, y me dediqué posteriormente 20 años a la divulgación de la cerámica en Venezuela, el estudio, la promoción y divulgación, y después abrí otros campos. Esto que está aquí es una cerámica que yo hice, y yo me las llevaba a sitios naturales para enfrentarme al encuentro con el paisaje, y registraba esa acción con algunos fotógrafos conocidos que me acompañaban y eran mis cómplices y solidarios. Este trabajo, diálogo entre lo natural y humano, me acercó a la fotografía, pero desde el otro. Hacíamos las composiciones, tirábamos esas piedras, entraban por las olas y volaban, y quedaban unos registros. Sidar Guevara. Este es el primer catálogo de 1984, mi exposición individual en Caracas, y luego fue a Maracaibo, mi ciudad de origen, en el estado Zulia. Y yo invité que me acompañara fotografiando mis obras a Nelson Garrido, a 7 fotógrafos que por distintas vías se llevaron a sus casas, a sus paisajes, y todo eso fue parte de mi exposición. Por lo que quiere decir que fue un aprendizaje, fue una cercanía, fue el retratar prácticamente a partir del otro. Y me fui formando viendo así, mirar hasta el cansancio. Una de mis exposiciones, que fueron antológicas, en el 2007, en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, la imagen de mi exposición era una cámara fotográfica de plástico de niño que encontré en el mar.
y a partir de ella, simbólicamente, yo retraté todos los objetos, cientos y miles de objetos que yo fui recogiendo del mar. Y fui haciendo todo un registro, casi que fotográfico. Lamentándolo mucho, yo no pude traer las imágenes porque tengo 3 meses sin internet en casa, y anoche llegó a las 12 de la noche y me pegué un gran trasnoche, pero se llamó Ruta 2 y esta era la imagen. Con esta imagen yo fotografié todo lo que yo hice. Después, unos años más tarde, en el 2012, en plenas elecciones, yo hice una exposición que se llamaba Antropometrías Indelebles. Por años yo recogí de todas las elecciones presidenciales que habían en Venezuela, recogía las servilletas que uno se secaba los deditos o el dedito donde uno manchaba con la tinta indeleble. Y lo recogí por muchos años. Y después decidí fotografiar absolutamente todo. A ver. Y con la ayuda de un amigo fotógrafo, Augusto Marcano, que era productor fotográfico, hicimos todas las imágenes, más de 300, 400 imágenes, para después hacer una selección, y la exposición fue curada por la Fundación DOP de Caracas. Y la exposición tuvo aproximadamente unas 220 fotografías como una instalación. Quiero decirles que todas las fotografías que llegaron allí fueron visualizadas, trabajadas, producidas, postproducidas por especialistas, y las impresiones siempre fueron impecables porque me rodeé de todo ese conocimiento que tenía yo la fortuna de tenerlo. Después esta idea se llamaba Retratos Indelebles, nada menos que con una exposición en una galería experta en fotografía, 3x3 en Caracas, y mis curadores fueron Yuri Liscano y Ricardo Jiménez, que son unas autoridades en la fotografía en este país. Y igualmente, una producción, una selección, una escogencia, y fue increíble porque el día que se inauguró habían unas elecciones y toda la gente se metió a ver la exposición con pancartas, con todas, con protestas, y eso prácticamente era parte también de lo que interesaba sumar. Entonces, me sumé, ayudé, inclusive trabajé con fotógrafos en calidad de curador, pero como no sé si el tiempo ya se acabó y hay muchísimas cosas que van a quedar pendientes, tristemente, les voy a leer un texto que yo escribí para una exposición de fotografía en la Galería de Museo, que es una de las galerías más tradicionales y de más trayectoria en Caracas. Se llamó Línea Fronteriza, Miradas Fotográficas. Y digo, en el contexto de nuestras artes visuales, la fotografía ha venido configurando un amplio escenario, tanto a nivel conceptual y estético, como desde la exploración de lo técnico como herramienta puntual. Desde la mirada fotográfica, el espectro de la imagen aborda territorios existenciales que registran y documentan todo aquello que se observa desde el sentir y el andar. La línea fronteriza, ese sensible borde limitante que nos hemos acostumbrado a trazar en la creación contemporánea, se desdibuja para abordar otros campos del arte que fortalecen el discurso fotográfico. Línea fronteriza, mirada fotográfica, propone acercar el trabajo actual de un grupo de creadores de diversas generaciones con la finalidad de conformar un cuerpo colectivo que se transmute en paisaje, en arquitectura emocional, en lugar, en espacio habitacional del ser, espacio que partiendo de propuestas y posiciones personales, indaga y explora todo aquello que las mueve internamente, confrontando su emoción con ese mundo externo que los moviliza a interpretar ese abanico posible que se percibe en el afuera. La mancha pictórica, la impronta como grabado, la línea incisiva, la intervención del espacio, la acción performática, son valores
que se enfrentan al proceso fotográfico, convirtiéndose a través de estos creadores en miradas contemporáneas que los retratan, retratos que no limitan la frontera libertaria del crear. La fotografía, como la vida misma, se llena de miradas. Esto ha sido como mi interés, y sobre todo de romper esa barrera que se estableció muy marcadamente en el arte venezolano en los 80, donde la fotografía estaba pegada, era la hermanita menor, y después venían los pobrecitos de la cerámica, ¿no? Entonces, lo que yo hice prácticamente ya hace 25 años, incorporar a la fotografía como un elemento más cercano al dibujo, a la pintura, a la escultura. Y me atreví, a ver si lo tengo acá, porque eso es una locura que quiero compartir con ustedes, es que en una bienal de escultura realizada en el 2008 y en el 2009, la Bienal Nacional de Escultura, la bienal más importante de escultura en Venezuela, en el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, que fue un maestro de la escultura en la isla de Margarita, yo hice 2 curadurías, las 2 últimas porque no se repitieron más. En la última, que fue esta, no, yo no sé si, yo no me veo mucho, no soy muy técnico en estas cosas, pero en esta había una cantidad de escultores, hicimos salones regionales para incorporar a la gente de la región, y a mí se me ocurrió, en este espectro de abrir también el campo de la escultura, que estaba muy cerrado, muy tradicionalmente conceptualizado, se me ocurrió invitar a unos fotógrafos y a unos artistas del performance. Invité a unos artistas, muy blanco en este caso, que él trabaja sus modelos y hace una suerte de modelos, de figuras tridimensionales, y en vez de usar modelos en vivo, qué sé yo, él fotografía esas figuras que él hacía. Y después otro más joven, Juan Pablo Garza, que él va explorando todos los objetos tridimensionales que se iba encontrando en la calle, pero por su cuenta, para un proyecto expositivo en una galería especializada en fotografía. Me dice, yo quiero que veas esto, Alberto, para compartirlo. Y yo estaba a punto de cerrar ya la lista de los artistas para esta bienal. Y él digo, oye, ¿y a ti no te importaría si yo te invito a participar en la Bienal de Escultura? Y él me dijo, oye, en la Bienal de Escultura, pero si esto es fotografía y tú no indagas lo tridimensional desde tu registro fotográfico. Bueno, sí, yo siempre busco el espacio, la escultura, pero esas son cosas que veo en la calle. Total que lo invité con una cantidad de obras maravillosas. Y después había un artista del performance que registraba su acción y fue a la sala. Una persona muy importante, de mucha influencia en el arte venezolano, cuando vio la exposición dijo, a lo mejor no conocen esta palabra, dice, Alberto Asprino se fumó una lumpia. Fumarse una lumpia es como que se volvió loco, ¿no? Se fumó un tabaco para hacer esta exposición. ¿Cómo se le ocurre? No, hay que replantear todo y que se vaya. Y después fue muy gracioso porque en una bienal de fotografía, Mérida Foto, el Festival Mérida Foto, promovido por Marcel del Castillo, a quien aprecio y le dedico esta presentación de hoy, me invitó a que viera su portafolio, nos acercamos mucho a ideas en común, y me dijo, ¿tú quieres ser curador de Mérida Foto? Y le dije, pero Mérida Foto. Digo, bueno, me van a caer los fotógrafos. Y me dice, que te caigan, hace falta. Bueno, hicimos unas exposiciones buscando consenso de todos los artistas del país, y yo les reconocí a todos los maestros fotógrafos de este país. No creo que no haya quedado ninguno donde se le dio una invitación especial para reconocer dentro de las generaciones nuevas y emergentes lo que le antecedía
como valor y significación en las artes visuales desde la fotografía. Y allí metimos, bueno, de todo, gente con video, performance, todo eso. Y que entonces escuché, porque lo escuché en una reunión, en una galería experta en fotografía, yo estaba de espaldas y escucho que esta persona, experta en fotografía, dice, no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué horror este festival Mérida Foto? No, 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 no hay que hacer algo, no, Alberto Asprino, que nos, ¿cómo es posible que haya hecho invitar a gente del performance, gente que no sabe ni siquiera revelar o no sabe enfocar? Y yo dije, creo que lo hice bien. Entonces, para no alargar, pues yo creo que ya me he pasado, eso ha sido mi espíritu y sobre todo que el artista o el creador visual y el curador nunca han dejado de estar. Yo no hago curadurías convencionales ni me meto unos textos para yo crear el mío, no. Yo creo creo la curaduría como lo que he tratado de asentar en estos últimos años, acompañamiento curatorial. Yo voy con las ideas del artista y lo vamos modelando, vamos orientando, vamos discutiendo, pero es a partir de sus ideas y que florezcan y que tomen orden y que tomen lecturas y que se abran más allá de su espectro íntimo. Y tengo una alianza indominable realmente con la museografía. Yo soy un museógrafo y hago una alianza entre curaduría y museografía como una alianza estratégica. No las puedo disociar. Entonces, los textos salen de los artistas. Me ha dado por hacer entrevistas y que los documentos de aquí a 10 años o 15 años, como ha pasado, tengan una claridad y una conciencia del pensamiento de esa obra en ese momento, que leída 5 o 10 años después siguen siendo importantes para ese otro lector que es el que se aproxima y a quien nos debemos nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alberto. Ha sido un regocijo escucharle. Y a propósito de esto, ¿no? De esta presentación suya con este aliento tan anecdótico, desde la experiencia personal, desde los contactos que pudo generar, desde sus años de formación, a toda esta serie de personajes que menciona, que pudo conocer. Me recuerda mucho precisamente esta figura curatorial que primeramente citó Vilena, ¿no? En este caso Hans Ulrich Obrist, que un poco es la lógica que sigue en su trabajo. Yo creo que recorriendo un poco esa trayectoria, esta forma de establecer relaciones, siempre buscando dialogar con los artistas, convivir con ellos, comprenderlos desde la intimidad, su estudio, ahora sí que desde dentro, ¿no? Ver cómo se gesta el trabajo o cuáles son estas inquietudes que los artistas siempre han buscado proyectar hacia el exterior. Incluso recuerdo en algún texto que tengo por allí de él, que menciona el caso de un artista, les preguntaba cuáles eran sus proyectos frustrados o imposibles o que hasta la fecha no habían podido realizar, con miras a buscar las salidas para que esos proyectos por fin cobraran cuerpo, ¿no? Tomaran su lugar en el espacio artístico. Y bueno, pues yo creo que esto que comenta usted tiene mucho esta relación en el sentido de cómo usted ha cultivado estas amistades y pudo a partir de allí generar nuevas sinergias, nuevos espacios para la fotografía y para las artes visuales en general, ¿no? Como pudimos escuchar ahí de su voz. Pues bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a regresar con usted para abundar con algún otro aspecto. Y pues bueno, ahora sí le concedemos el uso de la voz al maestro Wilson. Adelante, maestro Wilson Prada, tiene usted. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, así es, perfecto. Lo escuchamos bien. Bueno, disculpen, acá tenemos que tener siempre un plan B y esta vez, bueno, resultó rápido el cambio de lugar. Bien, yo quería conversar un poquito en torno a hacer una lectura de un texto en torno a cómo la figura del crítico se fue
asumiendo también, o sumando, mejor dicho, a la figura curatorial. Voy a leer este texto. El dinamismo del arte en los últimos 50 años ha exigido una mayor libertad de acción, así como también una especie de reordenamiento en la actividad de repensar el espacio museístico. La categoría de obra museable ha pasado de ser el tema de discusión en múltiples eventos alrededor del mundo. Esto lo hemos observado en la continua búsqueda de nuevas estrategias para contrarrestar la diseminación y la dispersión propias del convulsionado momento estético en el que estamos inmersos. Esta realidad convertida en arena movediza que traga y desaparece paradigmas ha colocado su bandera en el mástil mayor. Tal amenaza exige que el crítico, que en este caso era una figura que fue atacada y atacada y atacada durante tantos años, evolucione en su entorno asumiendo nuevos roles. Decimos esto porque desde la segunda mitad del siglo XX ha surgido una identidad distinta, una con criterios y formación más exigentes en el área de la investigación, la coordinación y abordaje de proyectos visuales que actúan como supertexto en el espacio del museo u otros espacios alternativos. Así es como una figura que se caracterizaba por ser un personaje silencioso, dedicado a la investigación, asesoría, conservación y catalogación, además de otras importantes actividades intramuseísticas, ahora asume un protagonismo importante y muy activo en tareas de alto dinamismo intra y extramuseo. En la fotografía, el comisariato o la curaduría tienen larga data. Por ello, es común escuchar algunas voces que con un poco de ligereza afirman que se ha pasado de la dictadura del crítico a la dictadura del curador. Diríamos más bien que el campo del arte ha adecuado sus protocolos de admisión a distintas respuestas ante la avalancha que amenaza con destruir sus bases. Debido a ello, absorbe a un agente pertinente al museo y le asigna la tarea de convocar varias disciplinas cuya actividad incide en la valoración de la obra, tales como la investigación, la historiografía, la museografía o la crítica sobre un proyecto a la vez. Ante los importantes cambios planteados, el crítico en algunos casos muta y pasa a ocupar la figura de comisario o curador y viceversa. Esta figura, tal vez una de las más incomprendidas de la modernidad tardía, es la responsable de marcar referencias importantes a través de su trabajo. Para cada uno de estos proyectos crea un complejo discurso, dado que el curador puede convocar a distintos autores para apoyarse en sus obras-palabras con la intención de conformar una exposición-discurso. Queda claro que esta nueva identidad no tiene intenciones de ser pasiva ante el campo establecido o previamente establecido. Por el contrario, asume un rol definitivamente activo. En algunos casos, el curador se convierte en un provocador que lo lleva a estremecer las columnas que sustentan algunos movimientos estéticos para dar paso a la problematización de sus argumentos. Y así aporta importantes referencias para el desarrollo de nuevas propuestas. En este sentido, Arthur Danto se refiere a él como alguien que se ha convertido en la personalidad definitoria en el mundo del arte e inevitablemente en un poderoso personaje. Grandes exhibiciones fotográficas han respondido a esta actividad de la mano de importantes curadores como Edward Steichen, Sarkowski, Douglas Green, Martin Lister, Jonathan Green, Wendy Watrice, Navarrete, José Antonio Navarrete, Joan Juan Cuberta, Pablo Ortiz Monasterio, Fernando Castro, José Antonio Molina Cuesta o Elizabeth Ferrer. Es por el trabajo de esta figura que tanto La familia del hombre como Pictures, la nueva topografía, espejos y ventanas o romper los márgenes, fotografía 2.0 o urbes mutantes, son claros ejemplos de la discusión en torno a lo museable. Luego, se hizo necesario responder preguntas tales como ¿en qué momento el crítico pasa de su discurso textual a un discurso visual? ¿En qué momento pasa de espectador-lector
a coautor de algo más complejo y agresivo para actuar como tejedor de conceptos. Debemos comprender cómo ordenan la dispersión de algunas miradas o el desvanecimiento de otras para convertirlas en discursos visuales que conllevan a la reflexión en torno a los desplazamientos del arte. Aunque no siempre es así, en la mayoría de los casos, este alter ego del crítico contemporáneo, ahora tratado como la némesis del artista, practica el apropiacionismo, utilizando un conjunto de obras ya existentes de autores invitados, en su mayoría ya consagrados, para a través de un planteamiento temático atacar las fisuras en la visualidad y estremecer la norma imperante. Esta visión de la obra crítico-curador parece convertirlo o de algún modo caracterizarlo como un personaje intachable, incorruptible, un individuo poseedor de un gran sentido ético en sus juicios, lo cual es una condición ideal. Sin embargo, sabemos que en el mundo real presenta numerosas desviaciones. Ante el avance de la globalización, la institución del arte se ha diseminado como una lluvia de polen. Se ha extendido colonizando espacios a través de más y más convocatorias a muestras, exhibiciones, residencias, subastas o mercados, entre otras formas de difusión de conceptos. La ventaja es que cada exposición es un alto en la vía, un paréntesis en el que bajamos del tren bala de la producción de objetos de arte y obtenemos una mirada, un extracto, una gota para pulsar qué tan cerca estamos de su comprensión. La mala noticia es que cada individualidad ha creado su propio microcosmos, otra parada del tren, un habitáculo virtual que, como la fotografía, también se ha desmaterializado. Ese alto en el camino, en algunos casos, es una trampa, una que eyecta hacia un alto nivel a muchos artistas convocados a través de criterios poco convincentes para luego dejarlos caer de manera estrepitosa ante la atenta mirada de un espectador cuya ingenuidad prácticamente ha desaparecido. En este fluido virtual que conocemos como redes, no falta quienes en nombre de la actividad curatorial practican la cacería del patrocinio a cambio de un pequeño logo que garantice los recursos, aún el altísimo costo de ser absorbido por la industria. Ello, sin duda, ha permitido la presencia de personajes que se muestran algunas veces como parte del poder del mercado a través de los que nos permitimos llamar una especie de sicariato cultural. En esa nefasta categoría están los que, amparados en el galimatías y las frases cohetes como insumos, viven para construir textos complejamente vacíos, por llamarlos de alguna manera, disparando su arma textual contra un espectador lector. En incontables exposiciones observamos cómo se pretende desviar la atención del espectador hacia el texto en detrimento de la obra a través de extensos e incomprensibles ensayos que parecen afianzar estrategias de acercamiento al misterioso jardinero de Jerzy Kosinski. Desde otra perspectiva, vale la pena fijar nuestra atención en otra actividad que a nuestro juicio implica desviaciones del trabajo curatorial. En algunos casos, el pretendido curador se deja llevar por algunas necesidades relacionadas con el aumento de colecciones y en un acto que podemos considerar de cierta soberbia, pretende obtener de los bienes heredados de un artista ya fallecido objetos correspondientes al sinarte, obras que en realidad son bocetos de escaso valor estético y monetario, objetos que el autor, estando en vida, consideró inconclusos y que en algunos casos hasta los considera un simple afrecho de taller. Pero aún así, lejos de ser tomados desde el punto de vista pedagógico, didáctico, son incluidos en un proyecto visual y presentados como piezas de incalculable valor en galerías, para responder a una necesidad de colección más cercana al fetichismo. Por supuesto que como parte de la función educativa de la crítica en el nivel contextual, estos objetos en sus distintos lenguajes conforman un gran tesoro didáctico. Sin embargo, pensamos que su inclusión en subastas, intercambios o su venta directa en galerías trae a nuestro juicio una profunda discusión en cuanto al aspecto ético de la actividad curatorial.
Por lo que hemos expuesto en párrafos anteriores, la figura multidisciplinaria del curador o comisario forma parte activa del sistema de validación y problematización de la estética. Allí, este profesional, visto desde sus considerables virtudes y no desviaciones, impacta las figuras de los paradigmas del arte. Para ello, a través de la entrevista, el encuentro del taller o la invitación, propone autores de cierto peso específico que sustentan su idea. El curador genera una ruta visual apoyada en la actividad de un profesional de la museografía. Él propone una lectura de conjunto a través de una imagen expositiva. Asimismo, aporta la lectura de la singularidad de las obras que componen la exhibición a través de lo que la curadora Yosune Doronsoro llamaba un catálogo razonado. Fuera del campo del arte, la figura del curador tiende a ser confundida con el coordinador de exposiciones, una especie de líder grupal cuya idea está más encaminada a la unión de discursos inconexos que sirven de plataforma a los participantes y a la autopromoción en el microespacio. En sus planes no está problematizar el entorno, sino participar del dinamismo que el sistema le ofrece. En el campo de la fotografía, la arrolladora competencia y la desbocada producción de obras hace la lucha más feroz y trae consigo la intensificación de búsquedas necesarias de la diferencia limítrofe entre lo que es y lo que no es arte. O sea, una discusión de nunca acabar. Una vez más, el crítico o el curador, visto en su esencia identitaria, se hace necesario en su función mediadora como representante de un sistema. Él está presente algunas veces como investigador de las causas y consecuencias de los actos estéticos, pero otras tantas está presente como un factor sísmico para movilizar el campo del arte, no solo desde la isla de las grandes ciudades, sino también desde las periferias de esta, ya que allí, fuera de las zonas consagratorias de confort que ofrecen las instituciones, existen muchas propuestas artísticas capaces de perturbar la monótona paz de las salas de algunos museos. Sobre estas bases nos permitimos pensar que la trascendencia de la idea en cualquier campo del arte parece estar muy ligada a la identificación de los síntomas de decadencia de los distintos movimientos estéticos. Quienes conforman la resistencia a los cambios, por lo general, solo recogen el ruido de las propuestas intrascendentes. Como es sabido, las bóvedas de los museos a lo largo de la historia han estado llenas de algunas aberraciones casi siempre convertidas en obras sobrevaluadas. Pero, como es de esperarse, dichas obras duermen el sueño infinito de las equivocaciones de un sistema que, al igual que en el área médica, esconde sus errores 3 metros bajo tierra con lápidas de mármol hermosamente pulidas, o con una fachada de museo, pues al final ambos pasan la página. Por suerte, ante estos errores poco representativos en el marco de la totalidad de los aciertos, se encuentran curadores llenos de virtud y nobleza. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Pues creo que usted redondea ese otro aspecto que de alguna manera ya fue señalado aquí por quienes le antecedieron en la voz, sobre la intervención de esta figura, ¿no? en el ámbito del arte contemporáneo, aunque bien podemos reconocer que históricamente no es nueva precisamente la acción del curador, sino que se puede trasladar, nos podemos trasladar hasta siglos anteriores y ver que ya había por allí alguien que desempeñaba esas funciones. Pero en efecto, ¿no? Viene esta situación en la que se reconoce también la curaduría como una práctica no siempre, como pues puede pasar en todos los ámbitos de la actividad humana, bien ejercida o bien ponderada, ¿no? Entonces sí hay como un cierto límite que la propia curaduría como práctica no debe rebasar. Ya varias veces citado Hans Ulrich Obrist siempre lo comenta en sus libros, que la obligación del curador es ir atrás del arte y no por delante. Hay otros personajes, por ejemplo, Anton Vidocle, el fundador del portal Flux, arte contemporáneo, también hace una querella contra la curaduría como práctica, en el sentido, dice que ha habido ocasiones en que la propia figura del curador trata de imponerse o imponer su criterio para dar cierto cauce
a algún tipo de práctica o a algunos artistas en particular. Sin embargo, creemos, y quizá aquí estoy interviniendo con mi pobre criterio, que una práctica curatorial bien llevada pues, acarrea muchos beneficios, ¿no? La otra parte que creo que es un punto de contacto, sobre todo con lo que comenta Martín, es esta cuestión del discurso vacío. En efecto, hasta qué punto este medio o este instrumento curatorial, ¿no? que se reconoce en el texto, no viene a ser una especie de impostura para establecer ciertos cánones o ciertas premisas o ciertos criterios, si a fin de cuentas, ya lo estamos viendo, creo que con mucha contundencia lo demuestra Martín, llegó un punto en el que el agotamiento de ese discurso ya se vuelve como demasiado evidente. Entonces, aquí nos arroja otra vez la problemática. Si la curaduría como práctica viene a ser uno de los engranajes fundamentales del mundo del arte actual, ¿cómo podríamos realmente llevar una práctica curatorial ética, comprometida realmente con el impulso al arte, sin intervenir por delante, digámoslo así, o bajo qué criterios pues puede renovarse este discurso o renovarse estas prácticas, o bien poder abrir expectativas a otros artistas, a otra clase de discursos, a otra clase de planteamientos. Bueno, tal vez estoy desvariando. Me gustaría en todo caso volver a hacerle la voz. Yo creo que podríamos continuar con Martín, pues para escucharle de nueva cuenta. Hay unos comentarios aquí en el chat. No sé si antes de dejarle el micrófono a Martín sea conveniente dar un repaso. Bueno, si quieren ahorita repasamos los comentarios. Martín, adelante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. En primer lugar, sin ánimo de polemizar, creo que, y perdón, mi enfermedad profesional en la escucha de las palabras, tú has dicho, el curador es una figura fundamental en el mundo del arte. Y creo que en el mundo del arte la figura fundamental es el artista. Esta es la primera parte del credo que debemos tratar de ir despojándonos de, ¿no? Porque por lo que vemos y por lo que estamos viendo, y a partir de la incorporación de la fotografía a este esquema del arte contemporáneo, cada vez hay mucho más concepto que explicar, ¿no? Entonces, cualquier cosa se puede decir artística si hay alguien que lo valida. Y vamos al término validar. Validar implica en sí mismo una situación de poder. El curador es mejor curador cuanto más valida y cuanto más poder ejerce o más poder puede demostrar en su ejercicio. Entonces, la validación desde la posición de poder llega a que este poder, de alguna manera, no voy a utilizar la palabra corrupción, pero que este poder de alguna manera tenga su desvío, sus zonas grises, sus zonas borrosas, por el hecho de que a veces es importante validar, aunque sea invalidable, ¿no? Y vemos en muchos casos que en el arte contemporáneo y mismo en la fotografía, cuestiones totalmente despojadas de todo interés, despojadas de todos conceptos, han encontrado su concepto de mano de la validación, de mano del mercado o de mano del ejercicio curatorial, del oficio curatorial. En este caso yo veo pertinente que tratemos de entender que en el centro del ejercicio curatorial no está el comisario, no está el curador, sino que está el artista. Y es allí donde creo que el artista debe escucharse, debe validarse y debe tener las cosas muy claras antes de interactuar con el curador, antes de entrar en un proceso sin que se quiera de coautoría. Y en esto lo sigo al maestro Asprino, ¿no? Esta cosa de dialogar, de interactuar, de formar y de alguna manera de despojarse de todo prejuicio, ¿eh? Esta cosa, pero si no es fotógrafo, ¿por qué?
porque eso es lo importante. Esa relación es la importante. Entonces, pero creo también que el artista debe estar formado para relacionarse con el curador. El artista debe tener una formación curatorial para que sepa cuáles son los límites del lenguaje de cada uno de estos dos. El artista debe dominar el lenguaje curatorial, así como aquel que es curador domina el lenguaje de ese artista, aunque no domine esa técnica, pero sí domina su lenguaje. Esta para mí es la piedra fundamental de tratar de rever y reencauzar de alguna manera los desvíos que vemos habitualmente y estos discursos vacíos, ¿no? Sí, pues bueno, muy elocuente, muy, con mucho peso lo que nos acabas de decir, Martín. En efecto, no quería además que suscribir, que hay límites que obviamente un curador no debe sobrepasar y que sí, en efecto, se ha vuelto enmiendo, ¿no? Esta situación que planteé, la figura de la curaduría o la acción curatorial se ha vuelto una parte del mundo del arte, pero en efecto lo esencial es el propio artista. Sin artistas no habría arte y sin arte no habría curaduría. Completamente de acuerdo con eso. Maestro Alberto, quisiera usted abundar en algo sobre esta temática. No tiene sonido el maestro. No sé, me quedé conectado con lo de Martín, me quedé conectado con lo de Wilson. Por suerte, yo no tengo esa preocupación. Me liberé hace tiempo de ella, porque en la medida que el trabajo a mí me deje algo como ser humano, ya es ganancia. Eso es mi lema, ¿no? Y todo trabajo que me reste no lo hago. Y tengo una anécdota, porque dicen que cuando ya uno está grande, parece que todo lo que uno habla es por la vía de la anécdota. Y recuerdo que a mí una amiga muy cercana me llamó para que hiciera la curaduría de un artista joven que yo había visto. Por suerte ya tengo como casi 22 años dedicado al arte emergente, abriendo espacios, porque si algo yo entiendo es que no todo el mundo llega a esos espacios de legitimación para bien o para mal. Entonces, en Venezuela no es que sobren, hay circunstancias muy complejas a nivel social, cultural y político, y todo se va cerrando, sobre todo la gente del interior. Y yo vengo de allá. A mí me dieron un gran respaldo acá desde que empecé, y eso quiero dárselo yo a los demás, pero sin ningún interés. Y esta persona de la galería me dijo que quería, y yo le digo, es que a mí me parece que él no está en condiciones de exponer todavía. Creo que es un proceso que debe internalizar, lo que decía Martín, conocer un poco, profundizar, meterse en su trabajo y qué es lo que quiere que haga este intermediario curador. Me dijo, no te preocupes, no te preocupes. Agarró un teléfono, llamó a una persona de la crítica de arte del país, y a los 3 días tenía el texto y su billetico en la mano, sus verdecitos en la mano. Creo que hay que tener ética, pero de uno mismo también, y que no todos pensamos o no estamos metidos en el mismo saco. Yo siento que yo soy excepción desde mi condición humana y desde mi integridad como artista y como profesional del arte en Venezuela. Entonces, sí me preocupa, encuentro vacíos, los textos ya no los leen en las galerías cuando hay exposiciones mayormente, porque son textos que han sido escritos para ellos mismos, pero están muy alejados de las verdades, como decía Martín, de la esencia del artista, ¿no? Entonces, pero esa preocupación no me quita el sueño y la dejo a un lado. Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, respeto el trabajo de los demás y soy muy incondicional por encima de todo con la obra de arte. Esa es mi prioridad, porque también como artista yo he tenido curadores que me han ayudado, que me han dado la mano, que me han respetado, me han cuestionado
me han hecho madurar sobre mi condición como creador, y eso para mí tiene mucho valor porque eso es lo que a mí me ha formado y es hacia donde me quiero dirigir. Así que por allí aquí en Venezuela hay un dicho que viene de la gente que son motorizados, delivery, y que yo escucho mucho. Allí está la realidad. Nosotros trabajamos y hablamos de curaduría y hay una cantidad de gente, yo decía, el 70% no sabe ni qué es curador, no sabe ni qué nada, no sabe ni siquiera una obra de Soto, que es el maestro más grande en Venezuela, pero viven felices. Entonces, ¿cómo hacerlos para que esa condición de ellos también se nos llene a nosotros, pensemos en el otro y dejemos de pensar en nosotros mismos como legitimadores de unas realidades que muchas veces están muy alejadas, ¿no? Entonces, este dicho que aprendí de ellos dicen, relajadito te ves más bonito. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Wilson, pues, si gusta abonarle a la discusión. Está apagado su micrófono, maestro. Sí, les comentaba, bueno, que quedé bastante impresionado con el trabajo de Martín, porque es una de las cosas que más nos ha llamado la atención en el aula, es cómo se ha generado ese nuevo canon textual, ¿no? Y bueno, el trabajo de Asprino, que conozco desde hace tantos años y a quien admiro tanto en su trabajo en el mismo campo en el que yo me desenvuelvo. Yo trabajo con emergentes, trabajo con gente que está, digamos, subiendo sus etapas, tratando de comprender el lenguaje, que obviamente, pues si no lo entiende, no termina de llegar a las etapas superiores. Pero hay algo importantísimo cuando se habla del curador como una parte fundamental, es eso, es una pieza fundamental. Otra pieza fundamental es el receptor, pues sin receptor tenemos pues, obviamente pues, el artista como principal, pero muchas veces parece que el hecho se da entre artista, espacio, curador, y casi no se piensa en algunos niveles del trabajo curatorial, casi no se piensa en el receptor, y eso lo vemos claramente en el asunto textual, ¿no? Yo trabajo básicamente en el área educativa desde hace 40 años, y una de las cosas que llegué a ver en muchísimos centros, afortunadamente, pues esta expansión de información nos ha cambiado los conceptos, pero era la estigmatización del crítico en las aulas de clase de las escuelas fotográficas. Y más adelante, estigmatizar al curador como alguien que aparentemente asume un poder y toma grandes decisiones sobre la obra de quien todavía no está formado como artista. Entender ese lenguaje implica que todas estas importantes actividades como la que está siendo Mirada Reflejada se difundan en este tipo de instituciones donde el fotógrafo, básicamente, que es lo que nos interesa ahorita, se va comprendiendo cómo funcionan las distintas etapas. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro mundo de investigación, en nuestro mundo de publicaciones y de edición, pues entendemos claramente el trabajo del curador, del editor, la importancia de las relaciones, las visitas al taller, la importancia del intercambio de ideas, del intercambio de los conceptos, de someter a la discusión y a la reflexión y a la problematización constante estas partes del lenguaje. Sin embargo, en las partes, digamos, más básicas del sistema, se hace un trabajo que va un poco a la contraria, ¿no? A mí, hace poco inclusive me dijeron en una conferencia, me decían, yo no necesito un curador, mi obra no está enferma, pues. Y eso, bueno, uno lo deja totalmente impactado, ¿no?
Bien, no quiero extenderme en esto. Yo creo que las desviaciones existen en todas las profesiones, las desviaciones existen en todas las actividades humanas y afortunadamente son un muy bajo porcentaje en cuanto a en lo que hacemos y logramos en este tipo de actividades en pro del lenguaje, de la fotografía y del arte. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Wilson. Ha sido pues también muy clara su postura, ¿no? Y ya entiendo en un sentido más mediador. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, concederle el uso de la voz a Marcel del Castillo, que levantó hace rato la mano y como que quería también ofrecernos su punto de vista. Marcel, no sé si está por ahí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Pues antes que nada, felicitar a Joel por este encuentro, por este intercambio. Mandarle un abrazo gigantesco a Alberto Asprino y a Wilson, dos grandes maestros de vida. Y bueno, y un saludo a Martí y para ti, Pedro, y a todos los que están presentes. Yo, digamos, estuve escuchando y desde la presentación de Vilena y me da la sensación, o me quedo con la sensación justamente de que estamos discutiendo la curaduría desde la superficie, desde el concepto, y quedamos como atrapados en esa discusión, ¿no? Que por supuesto que es válida, que es valiosa, pero ¿qué significa quedarnos atrapados? Como que creo que como que no llegamos justo a esa pregunta que tú hiciste, Pedro. Pero bueno, ¿y entonces qué? Sí, totalmente de acuerdo con el ejercicio de Martín de estos textos prefabricados que parecen todos copy-paste de discursos burocráticos, con estas prácticas corruptas, o sea, totalmente de acuerdo con esas posiciones críticas, etcétera. Pero creo que justo la pregunta fundamental es esa, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está la grieta para salir de esto? Que ciertamente es lo que predomina en la actividad cultural y que tiene que ver con el arte, no solamente en el arte relacionado con la cultura en general, sino también en el mercado del arte, que creo que son dos cosas que hay que separar tremendamente, ¿no? Porque hablar de curaduría en, en, en el mercado del arte para mí es hablar de un creativo publicitario, y no de un curador. Y en el otro aspecto, y en el otro lugar, en el arte, en la cultura, pues sí, a lo mejor ahí hay otro personaje. Pero al punto principal donde quiero ir, creo que justamente a donde hay que moverse está, y con lo que planteaba Martín, con lo que estoy en total desacuerdo, que es que lo fundamental no es el curador, lo fundamental es el artista. Para mí tampoco es el artista. Lo fundamental en todo caso es el conocimiento sensible que se produce en la interrelación entre el curador y un artista, y un creador. ¿Ok? Porque si nosotros corremos la bola hacia el artista, que es el fundamental, entonces lo que estamos creando son puros Bad Bunny de la fotografía, ¿ok? Es decir, una hiperindividualización del artista como sujeto, creador, intergaláctico, que tiene esa facilidad, ese talento para crear, etc. Cosas también que critico, el curador tampoco, ese ser intergaláctico que tiene la capacidad de interpretar, de hacer lecturas, tampoco. Yo creo que justamente lo fundamental en el arte y donde a mi modo de ver puede existir esa grieta, esa apertura, es a entender que el artista lo que produce es un conocimiento sensible, que el curador lo que hace es generar conexiones con ese conocimiento sensible, ¿ok? Que ninguno de los dos funciona si no existe este otro aspecto que mencionaba Wilson, si no hay un espectador. ¿Ok? Entonces, si no hay un espectador, no hay ni curador ni artista que valga. ¿Ok? Entonces, es justamente ese cartílago
que sucede, que nace, que se cree, que se fomenta entre la relación curador-artista y receptor y público, donde pudiera estar lo fundamental en el arte. Entonces, si lo entendemos de esa manera, entonces ya cambiaría todo. Es decir, cambiaría mi visión artista. ¿Por qué? Porque pues yo no estoy creando para ser intergaláctico. Yo estoy tratando de crear un conocimiento, estoy tratando de sensibilizar sobre algo. ¿Y esto qué significa? Que entonces mi proyecto no es soy yo encerrado en un taller, mirándome al espejo, viendo qué tan intergaláctico puedo ser, sino yo esto lo tengo que conversar. Y posiblemente la persona primera para conversarles es alguien que se dedica a conversar, porque la curaduría es conversación. Y lo conecto muchísimo justamente con el planteamiento de Asprino. La curaduría es una conversación sensible, anecdótica, experiencial, también llena de conocimiento, pero si no existe eso experiencial, si no existe eso anecdótico, lo que estamos haciendo es creando unos conceptos burocráticos, vacíos, etcétera, que los puede hacer la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, y un poco para cerrar, lo voy a conectar en la conversación. El primer texto curatorial al que tuve acceso en una organización que tuve por algunos años que se llamó Espacio Hogar, fue una exposición de un artista venezolano que se llama Augusto Marcano. ¿Ok? Y esa exposición, el curador fue Alberto Asprino. Y recuerdo muy bien que el texto de sala, se pensaba cómo podía ser ese texto de sala, y cuando me envían el texto de sala era una conversación entre Asprino y Augusto Marcano. Eso era el texto de sala. Es decir, se transmitía al espectador, o para complementar la exposición, la conversación que habían tenido el curador con el artista, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, siento, Asprino, digamos, no ha querido meter, él se liberó de eso, bendito sea Asprino, de esas discusiones, pero justamente su práctica a mí me abrió el camino para comprender que justamente la curaduría no era la creación de conceptos artísticos, investigaciones estéticas, sino era cómo nosotros hacemos de esto un conocimiento sensible, para que esto pueda conectarse, para que esto pueda generar en el otro, en el espectador, algo. ¿Okay? Pues solo eso. Muchas gracias y un enorme abrazo y saludo para todos. Muchas gracias, Marcel. Pues ahí acaba de matizar el tono de esta discusión, de este debate, de una manera muy rica. Le concedemos la palabra al maestro Alberto Asprino. Levantó la mano hace ratito. No lo puedo, no le puedo abrir el micrófono yo desde aquí, maestro. Gracias. No, yo levanté la mano, pero creo que no. Creo que no. Fue por accidente. No, sí quería hablar, pero es que estoy tan reflexivo, tan entusiasmado con lo que he escuchado. Creo que cada uno de ustedes que hoy me acompañan, inclusive Vilena, son excepciones, porque también se cuestionan, no solamente al otro, sino a lo que competen, al escenario del cual se dedican a vivir. Entonces, eso me gratifica saber que con la complejidad de cada quien hay un solo valor importante, que es el valor de la existencia del trabajo que uno hace. Si no hay valor, no tiene sentido. Y muchos de ustedes tienen un camino por andar, un camino por aprender, inclusive un camino para equivocarse y hacer de la equivocación la gran experiencia profesional. Se me ocurre decirles que me siento orgulloso de haber estado acá. Me siento pleno, me relajé, se me quitó el miedo. Ahora estoy hablando como loco, pero me siento afortunado porque no me siento solo. Muchas gracias. No, pues qué conmovedor su mensaje, maestro. Muchas gracias a usted. Bueno, para ir cerrando la mesa, Martín, si quisiera hacer un comentario final.
Sí, no, sin ánimo de polemizar. En este sentido, decir que lo fundamental es el artista, en esta idea de crear conocimiento, un estadio anterior al conocimiento es la información. En definitiva, cuando se habla de conversación, cuando se habla de diálogo, diálogo en su raíz es pensar de a dos, ¿no? El tema fundamental es tratar de entender que el rol del comisario, el rol del curador, y en este caso estando el maestro Asprino, que de alguna manera es un artista, primero estuvo el artista, después el curador, y él mismo lo dijo en su biografía. La curaduría en sí misma debe ser un arte de artistas. No puede ser el ejercicio de un taquígrafo burócrata que genera textos y que de alguna manera valida por cierto tipo y atravesado por conveniencias. La curaduría es un arte más. Entonces, si el curador no es un artista, no hay nada que fundamentar aquí. No hay nada que fundamentar. Si no es un artista de la escritura, si no tiene un sentido artístico, si no tiene una mirada artística, si es solo un cúmulo de conocimiento semiótico, cultural y todo lo demás, al artista no le va a servir como una forma de diálogo. No le va a servir de ninguna manera. Eso es lo que tengo que decir. El artista está antes del curador. ¿Sí? No sé, Leonardo da Vinci no tenía curador y no pasó absolutamente nada. Entonces, creo que el artista está antes, el artista que escribe, el artista que expresa y el artista que logra conversar, dialogar y transformar toda esa sensibilidad en conocimiento, en información, en retórica, es la clave. Pero la curaduría debería ser un arte, y todo arte implica amor, artesanía, dedicación, transpiración. Esa es para mí lo que veo cuando hay un artista en la curaduría, alguien que estuvo del otro lado del mostrador y luego pasa. Creo que ahí es donde es fundamental, o que es muy bueno escribiendo, que es muy bueno expresándose y que ayuda a editar y a hacer un montón de cosas. Creo que la curaduría fundamentalmente es un arte antes que nada. Sí, es una forma peculiar de hacer y de comprender el arte, ¿no? Muchas gracias, Martín. Maestro Wilson Prada también, pues, compártanos su mensaje. Bueno, no, creo que Martín lo dijo de una manera espléndida. Yo creo que, bueno, en la medida en que podamos explicar las cosas con la claridad con que lo hace Asprino, con la claridad que lo hace Vilena y Martín, en los niveles educativos necesarios, wow, cómo esto transformaría totalmente el comportamiento y la visión y los conceptos de muchos fotógrafos emergentes. Yo, para finalizar, quisiera traer un poco algunas palabras de José Antonio Navarrete cuando reivindicaba el hecho de que la curaduría era un salto siempre a la incertidumbre. O sea, uno sabía qué iba a ser, pero nunca sabía cómo iba a terminar. Y efectivamente, pues definir la curaduría todos sabemos cómo se pudiera hacer, pero nunca no sabemos cómo va a terminar. Gracias de verdad por esta mesa tan reflexiva, con esta mirada tan reflexiva y con todos los aportes que he podido escuchar hoy para rehacer estos textos míos de hace varios años. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Wilson. Y finalmente les compartiría algunos de los mensajes que estuvieron llegando aquí al chat. Este paso desde lo fotográfico al objetual de Garza es importante y maravillosa transición, dice PDR Parra, a propósito de la ponencia del maestro Asprino. Más adelantito dice, la práctica del maestro Asprino viene del alma y lo vivencial, puro amor y espíritu genuino al arte. Ok, mucho aprendizaje, dice Gabriela Esteves, me servirá demasiado para mi práctica fotográfica. Muchas gracias, Gabriela. Joel, ha sido una mesa increíble, llena de perspectiva y opiniones diversas, de las mejores mesas de esta mirada reflejada 2022.
suscribo tu comentario, estimado Joel. Qué extraordinario, dice Kat Navarro, este conversatorio. Escucharlos me conmueve mucho. Hay mucho que aprender de ustedes. Se ve muy sincero todo esto y su pasión por el arte. Es increíble. Muchas gracias. Gracias, Kat, desde luego. Y finalmente, Ade dice, muchas gracias por el regalo de compartir su experiencia. Saludos a todos de México. Pues un abrazo también. Saludos, Araceli, muchas gracias por el mensaje. Gracias por habernos acompañado en esta mesa. Pues les reitero, ha sido un gusto, un privilegio poder servir de moderador entre tantas personalidades con sólidas trayectorias y buenos argumentos. Pues yo de momento me despido. Quedaríamos en la sala esperando el inicio de las conferencias. Entiendo que seguiría ya inmediatamente. Bueno, en unos minutitos más. Joel, no sé si desees agregar algo. Bueno, nada, primero que nada agradecido con todos los ponentes de esta mesa, que ha sido realmente enriquecedora. Y bueno, invitar a todos los que estamos aquí conectados a esperar unos minutos, ya que procede la conferencia de Ricardo Arizpe, quien va a estar compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a dar unos minutos de tiempo para su conexión. Por favor, no se desconecten, que continuamos. Muchísimas gracias. Gracias, Joel. Creo que Ricardo estaba aquí en la sala ya.